Si tú entrenas con guantes y entrenas con zapatos, estás generando que tu piel, tanto de las manos como de los pies, no tengan contacto con el suelo, porque inhibes a los receptores sensoriales. Generas que el cerebro tenga mucha menos información disponible para el movimiento. Disminuye la conciencia corporal. Me genera atrofia muscular, retracciones muscular. ¿Qué sucede si se me restringe la movilidad? La distribución de la carga es desequilibrada por el resto del cuerpo. Se entrena durante una semana sin zapatos y sin guantes y me cuentas qué pasa. Bueno, amigos, les doy la bienvenida al episodio número 35 de tu podcast de Movimiento Consciente. Hoy con un tema que sí que me encanta. Me encanta hablar de estos temas, además que estamos hoy en día con muchísima información sobre esto, pero que a la vez se generan muchas dudas y no se entiende el porqué de las cosas. ¿De qué estamos hablando? De todas las razones por las cuales deberíamos entrenar cada vez más sin zapatos y sin guantes. Los zapatos y los guantes es algo que reina en los gimnasios y en casi todas las técnicas de entrenamiento deportivo, pues casi todo el mundo siempre está entrenando con zapatos y con guantes. ¿De qué viene este episodio el día de hoy? Pues simplemente lo que quiero es compartirte qué pasa cuando entrenamos con zapatos y con guantes y qué pasa cuando no entrenamos con zapatos y con guantes, cuando estamos con pies libres y manos libres. Y es por eso que le colocamos a este episodio así, entrenar descalzos y con manos libres. Bien, para entrar en materia, lo que yo más quiero el día de hoy lograr contigo es darte todos los argumentos de lo que sucede desde un punto neuromotor, desde un punto anatómico y biomecánico cuando entrenamos sin zapatos y sin guantes y que tú a través de toda esa información puedas elegir qué es lo que más te sirve a ti. Porque si bien es cierto, esto no se trata pues de regresar a la época de los cavernícolas donde estábamos todo el tiempo descalzos, cazando y demás, pues porque estamos en el siglo XXI y hay que ser coherentes con la realidad, ¿no? Pero si viene, sí, digamos que estamos buscando un poco de encontrar la naturalidad, que es algo que pues en este podcast y en general en mi escuela además es el mensaje siempre que prima, buscar la simplicidad y la naturalidad, ese regreso a la naturalidad del cuerpo. Ahora bien, antes de arrancar quiero contarles una anécdota que me pasó más que todo con mis manos, porque yo con mis pies he tenido una relación muy cercana a lo largo de la vida. Primero porque he sido bailarina y desde niña siempre tuve los pies descalzos, en movimiento y todas las técnicas de entrenamiento que hice después como que también invitaban a lo mismo. Entonces la gimnasia, entonces después el yoga, después el pilates y como que de una otra forma siempre habían pies descalzos. Ahí he tenido una conciencia muy cercana a mis pies, pero con las manos, amigos, con las manos es otro cuento. Si bien es cierto, vamos a hablar de de las dos partes del cuerpo, tanto de manos como de pies. Quiero contarte una anécdota que me pasó alrededor de hace unos 6 meses más o menos. Pues 6 meses desde que grabé este episodio atrás, ¿no? Pues resulta que decidí comprarme una moto. Algunos lo saben porque esto estuve colocando unas historias en Instagram. Y yo nunca en la vida me había dado cuenta de la debilidad que tenía tanto en mis manos. Sabía que no era muy fuerte en mis manos. Eso lo tenía muy claro, pero no dimensionaba qué cantidad de debilidad tenía. Resulta que para entrar la moto en mi casa tengo que entrarla por una puerta pequeña y ahí hay un bachecito como el andén mismo, ¿cierto? Entonces hay que entrarla pues con cierta fuerza, con cierto impulso para que pase. Pues adivinen qué sucedió. Pues fui a entrar mi moto, eran las primeras veces que lo hacía y no tuve la fuerza, amigos, de verdad, que no tuve la fuerza en mis manos para sostener la moto. Entonces, cuando yo la entré, se me fue hacia un lado, se me fue hacia un lado y yo intenté agarrarla con toda la fuerza y me la traje como hacia mí. Y cuando me la traje hacia mí, tampoco fui capaz de frenar la fuerza misma de la moto y la moto me cayó encima.
y me raspó absolutamente toda la tibia, me quitó toda la piel de encima. Ese día entré, guardé la moto finalmente, me senté, además de frustrada, con muchísimas preguntas adentro de decir, ¿qué vas a hacer, Sandra, de aquí en adelante? Porque esto que acabas de hacer lo vas a hacer todos los días y necesitas tener las manos fuertes para poder hacer este ejercicio. Esto no, ni siquiera les estoy hablando de entrenamiento, amigos, les estoy hablando algo de un día a día, de actividades del día a día. Y para ese momento me confronté un montón y dije, voy a empezar a entrenar mis manos con muchísima conciencia para ser eficiente en este tipo de movimientos y para no volverme la tibia un asco, como me quedo de ese día. Y con esta anécdota quiero invitarte a que podamos ver un poquito más allá y no solamente de, sí, entrenar con zapatos o sin zapatos, con guantes o sin guantes para el entrenamiento en sí, para el entrenamiento per se. No es solo para eso, es para todas las cosas con las cuales te vas a enfrentar en el día a día y que no te pase pues lo que me sucedió a mí, que además de saber que mi cuerpo es fuerte, yo sé que mi cuerpo es muy fuerte porque lo he entrenado a lo largo de los años, no es eficiente solamente por una parte de mi cuerpo que no sea fuerte. Esto también es muy importante. Tú puedes tener el mejor bíceps del mundo, tú puedes tener el mejor pectoral mayor del mundo, puedes tener el mejor glúteo isquiotibial del mundo, pero si tus manos y tus pies son débiles, eres ineficiente. De verdad, te lo digo con todo el amor y esto solamente se pone, digamos, a prueba cuando pasan este tipo de cosas que me pasaron a mí. Puede que esto sea una acción muy fácil para otra persona, pero de pronto si te ponen en otras situaciones donde tienes que agarrarte muy fuerte por tus manos, donde tienes que colocar con fuerza la piel a superficies rugosas, texturas no tan suaves, te vas a dar cuenta que ahí no hay bíceps, ni pecho, ni glúteo, ni isquiotibial que valga. Es la fuerza real que se hicieron en estas partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al tener tantos guantes en el gimnasio para que no nos salgan callitos y que no nos duela, sobre todo esto le pasa mucho a las mujeres, no nos duela la fricción con las pesas y demás, pues entonces aquí empezamos a usar un montón de guantes, un montón de protección, los zapatos ni les cuento, pues esto es obviamente algo que hemos hecho toda la vida también. Desde muy niños hemos usado zapatos y zapatos pues no de muy buen calzado, donde se altera mucho la pisada del pie, donde hay plataformas muy altas y hay mujeres también que tienden a entrenar con plataformas muy altas, ahora que están de moda también pues para ganar altura y demás. Con esto quiero decirles que me salgo completamente del régimen estético del asunto y sí, con lo que te voy a decir van a salir callos. Sí, capaz no va a ser lo más sexy del mundo y sí, pero pues esto es movimiento consciente. El movimiento consciente no se trata solamente de estética. Esto lo he hablado millones de veces en este podcast. Así que una vez más, pues que abramos nuestra mente a otras formas de ver el movimiento. Quiero contarte un dato anatómico. Y con este dato anatómico empezar a tomar conciencia para ahora sí arrancar en materia. ¿Sabes cuántos huesos, articulaciones, músculos, ligamentos y tendones hay en tus manos y en tus pies? Pues te lo voy a contar. Escucha esto. ¿Cuántos huesos hay en los pies? 26 en cada pie. Y en las manos, 27. ¿Cuántas articulaciones hay en los pies? 33. Y en las manos, 29. ¿Cuántos músculos hay en los pies? 29 músculos y en las manos, 34 músculos. ¿Cuántos ligamentos hay en los pies? Más de 100. ¿Y cuántos ligamentos hay en las manos? Más de 120. Por último, ¿cuántos tendones hay en los pies? 30. Y en las manos, 50. No hay, amigos, escuchen esto, no hay ninguna otra parte del cuerpo humano, ninguna del cuerpo humano que tenga más cantidad que huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos que las manos y los pies. Traducción de esto.
Las manos y los pies son lugares de muchísimo movimiento, muchísimo movimiento. Esto lo vemos muy, muy fácil con las manos, porque claro, con las manos pintamos, hacemos muchas cosas de como motoras finas, escribir y demás, y vemos toda esta plasticidad de las manos, ¿verdad? Pero en los pies no pasa lo mismo. Y observa que tenemos prácticamente lo mismo de huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, tanto en pies como en manos. Son casi, casi lo mismo. Eso quiere decir que deberíamos tener la misma movilidad, la misma estabilidad, la misma fuerza. Entonces, todo lo que te voy a compartir aplica para los dos lados, tanto las manos como los pies. Por eso quise hablar de los dos al tiempo y no hacer un episodio para cada uno, porque pues prácticamente es un concepto que quiero invitarte a como tener presente o por lo menos leerlo, reflexionarlo y ver si va contigo. Y con base a eso, tú miras y reflexionas si esto puede llegar a modificar tus entrenamientos y si quieres darte la oportunidad de hacerlo, a ver qué sucede después, porque el movimiento viene mucho de esto. El movimiento no es algo solamente para leer, escuchar aquí como estás haciendo con el podcast, sino es algo de experimentar a lo que le llamamos incorporar. Incorporar es llevar adentro del cuerpo. Todo lo que aprendes, todo concepto que vives, lo puedes llevar dentro del cuerpo. Entonces, amigos, ¿por qué usamos protección? ¿Por qué usamos guantes? ¿Por qué usamos zapatos? Arranquemos un poquito a entender por qué pasa esto. Pues simplemente porque queremos evitar las fricciones que nos dan los contactos, no tener nada de contacto con las superficies. Entonces, usamos los guantes porque se siente muy feo las superficies de las pesas y de donde sea que nos vayamos a agarrar y queremos evitar esta sensación. También queremos evitar los callos que se generan. Se generan muchos callos tanto en pies como en manos cuando no usamos ni zapatos o protecciones en las manos, en este caso guantes. Queremos evitar el dolor en la piel. Y hay algo muy importante también, y es que a nivel de zapatos nos da una sensación de estabilidad, y esta estabilidad la pongo entre comillas para los que no están viendo este podcast en video, sino escuchándolo. Nos da una seguridad que también pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues nos sentimos más estables con los zapatos, eso no significa que realmente estemos más estables en los tobillos, pero es la sensación que nos generan los zapatos y es una de las razones por las cuales preferimos entrenar con zapatos, porque nos sentimos más seguros y estables. Lo mismo pasa con los guantes en las manos, nos genera más sensación de agarre, como que podemos agarrar con más fuerza las cosas. Vuelve el tema. Pasa, sentimos la sensación de agarre, ¿sí? Eso no quiere decir que mejore el agarre, ¿vale? Esto es súper importante. Primer bloque. Estas son las razones por las cuales tendemos a usar pues las protecciones tanto en manos como pies. Obviamente habrán muchas más razones, pero estas son como las más en común de todas las personas, ¿no? Todas las personas que usan guantes y demás, tú les vas a preguntar por qué lo hacen y pues te van a decir casi siempre estas razones. Bien, ¿cuál es el problema de todo esto? O sea, ¿realmente hay un problema de usar zapatos? ¿Realmente hay un problema de usar guantes? Pues bueno, te voy a contar lo que pasa desde un punto mecánico, biomecánico, desde un punto anatómico, desde un punto neuromotor. ¿Qué es lo que sucede cuando usamos los zapatos y cuando usamos los guantes? Primero que todo, hay menos propiocepción, tanto en guantes como en zapatos, ¿vale? Si tú entrenas con guantes y entrenas con zapatos, estás generando que tu piel, tanto de las manos como de los pies, no tengan contacto con el suelo o con las texturas o con todo lo que vayas a agarrar con las manos. No hay un contacto directo entre piel y la superficie. ¿Qué sucede con esto? Pues si bien es cierto, evitas los callos, obviamente sí, vendría siendo lo bueno entre comillas, porque ahora vamos a hablar que un callo no es bueno, no es malo, sino por el contrario, es algo bueno para ti, pues se disminuye la propiocepción. Pero antes de eso, quiero explicarles un poquito qué es la propiocepción, porque si bien es cierto, se habla mucho de esto, a veces como que las cosas suenan como muy gomelas, pero después no entendemos, no sabemos cómo explicar qué significa eso en español, ¿no? Entonces, la propiocepción es una capacidad, amigos, que tenemos de saber detectar
el movimiento, la posición, la fuerza que hay en cada momento en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, en nuestro cuerpo. Es esa capacidad de estar dentro del cuerpo y sentir exactamente dónde está el cuerpo sin tener que verlo, saber exactamente cómo se siente, qué tanto tengo que apretar, qué tanto tengo que soltar. Es esa capacidad sensorial, ¿vale? Cuando tú tienes zapatos y cuando tú tienes guantes, esta capacidad se disminuye porque inhibes a los receptores sensoriales. Voy a intentar hablar con la menor cantidad de términos técnicos, pero igual si los digo, te los explico en español. ¿Vale? Estos receptores sensoriales son unos receptores que tenemos a nivel del tacto, sobre todo en las manos, en la planta de los pies, también en nuestros órganos reproductores, porque si te das cuenta son lugares que tienen muchísima sensibilidad y desde allí viajan muchas neuronas sensoriales que le mandan información al cerebro. Te lo explico un poquito más en español para entenderlo. Básicamente, cuando tú te pones los guantes y los zapatos, generas que el cerebro tenga mucha menos información disponible para el movimiento, porque estos mecanismos receptores sensoriales que generan la piel y demás no están activos, porque hay una superficie de contacto que se interpone entre ellos. En este caso es bien sea tanto los guantes como los zapatos. Entonces, esto es una información que ya no tiene tu cerebro. ¿Qué pasa cuando esta información no está en tu cerebro? Pues disminuye la conciencia corporal. La conciencia corporal es básicamente toda información que le llega a tu cerebro para saber cómo acomodar tu cuerpo. Y si tú inhibes uno de los mensajeros más importantes, que estos son, en este caso son los receptores sensoriales, los inhibes, no los dejas trabajar, pues ellos no llegan a darle una información muy clave que ahora más adelante vamos a entender, pues, esta información en qué ayuda. Bien, además de esto, de disminuir la propiocepción, disminuir también la parte sensorial del movimiento, se restringe la movilidad. Esto es lo más obvio, ¿no? Esto creo que es lo más obvio que sabemos todos. Si yo me pongo un guante, no voy a tener la misma movilidad en mi mano que cuando no lo tengo. Si yo me pongo un zapato, es especialmente los zapatos que no son respetuosos con los pies, o sea, prácticamente casi todos los zapatos, exceptuando pues el mundo barefoot y demás, pues restringe la movilidad. ¿Qué sucede si se me restringe la movilidad? La distribución de la carga es desequilibrada por el resto del cuerpo. Atención, porque esto es muy clave. Si yo agarro una pesa y la forma en cómo la agarro no es equitativa, porque el guante no me lo permite, no me permite hacer un agarre, no me permite usar todos los dedos bien, pues la traslación de carga que va al codo, que va al hombro, que va a la columna, que va a la lumbar, es desequilibrada, porque desde donde arranca el peso está desequilibrado toda la carga en el cuerpo. Lo mismo sucede con los pies cuando tienen zapatos. Si el zapato no es un zapato respetuoso, son de estas plataformas que están de moda ahora, que son una cosa así grandotota, em, hace que mi pie no esté equitativo, pues cuando yo vaya a entrenar, vaya a correr, cuando yo vaya a hacer lo que sea, hacer una sentadilla, hacer una tijera, la traslación de la carga de mi peso es desequilibrada en rodilla, en cadera, en lumbar y demás. Esta es una de las razones por las cuales muchas de las personas que tienen problemas lumbares les piden revisar los pies para ver exactamente de dónde nace ese desequilibrio, o sea, ir muy, muy, muy a la raíz. Lo mismo pasa con los problemas de hombro. Hay que mirar qué tanta inestabilidad hay en la muñeca que hace que todo el peso que se cargue en la mano, debido a esa inestabilidad de la muñeca, impacte el codo, impacte el hombro, impacte de manera negativa debido a ver no distribuirse bien el peso. Básicamente es eso. Esta es una de los problemas más grandes cuando estamos muy acostumbrados a los guantes y a los zapatos. Todo esto, amigos, desencadena algo que se llama atrofia muscular. Entonces, cuando yo repito esto por mucho tiempo, tanto el uso de guantes como el uso de zapatos no respetuosos con los pies
cuando yo lo uso muy seguido, me genera atrofia muscular, retracciones musculares. Hace que mis músculos, cuando ya estén sin zapatos y cuando ya estén sin guantes, sigan igual de tensos, sigan igual de adheridos. Y ahí es donde vienen las complicaciones mayores, porque hay muchas personas que empiezan a tener mucho problema en la planta de los pies, fascitis plantar, hay muchas personas que empiezan a tener dolores en la muñeca y demás, porque es que resulta que ya el problema no solamente está en la hora de gimnasio que haces, de entrenamiento, sino que en el momento en que te quitas los guantes, te quitas los zapatos, el resto del día, estas partes de tu cuerpo, manos, pies, no saben cómo funcionar, porque no hay comunicación con el cerebro. Le pones tantas protecciones a tus manos y a tus pies que tu cerebro ya ignora esas partes. Tu cerebro no sabe que existen esas partes de tu cuerpo. Por ende, todo el día no vas a tener conciencia en la postura, no vas a tener mucho menos fuerza y todo eso obviamente va a impactar fuertemente en tu postura como tal, en tu estabilidad corporal. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, yo no estoy invitando con esto a que estemos andando descalzos todo el día, todo el tiempo y que andes por la calle descalzos porque pues no es así tampoco como funciona, ¿vale? Em, Considero yo simplemente que por mi percepción y por mi perspectiva, digámoslo así, de vida, entre menos dependa yo de algo o de alguien, más me gusta, ¿sí? Como que de una u otra forma mi concepto de movimiento es de libertad. Entonces, si yo para moverme dependo de algo que no es una extensión de mi cuerpo, pues siento que me limita. Razón por la cual, pues los guantes no son una extensión de mi cuerpo, los zapatos no son una extensión de mi cuerpo, pues quiero aprender a sentirme libre, cómoda, segura con mi propio cuerpo. Y si en algún momento uso los zapatos, pues uso los zapatos. Si en algún momento uso los guantes por alguna razón, no sé, les pongo un ejemplo. Hace unos 3 años que estaba haciendo mi primera huerta, usé guantes, amigos, que no hubiera dado ni una hora. Seguro que no hubiera durado una hora, porque era con machete y un montón de cosas que yo en mi existencia había usado. Pues obviamente todo esto me estaba friccionando y aún así con guantes me salieron ampollas. ¿A qué voy? Que hay momentos de la vida donde sí se usan ciertas cosas, pero lo bonito del asunto es que si tú te preparas y tú te entrenas, pues cada vez vas a necesitar menos dependencia de esto. Seguramente si yo vuelvo a armar mi huerta y me toca otra vez usar los machetes y todo lo que hay que usar pues para estar en el campo, de pronto no me va a doler tanto como antes, puedo estar capaz un momentico sin guantes, después usarlos menos, pero a lo que voy es no seamos extremistas con el tema, porque ya los veré ahí como modo indio, pues intentando estar todo el tiempo descalzo y más. Calma, no se trata de eso, simplemente de volver sobre todo eficiente el momento del entrenamiento, es el que más está pues tomando como protagonismo acá, ¿no? Entonces, ahora sí hablemos de los beneficios. Bueno, ya me contaste, Sandra, cuál es el tema y por qué los guantes y los zapatos interfieren tanto en un entrenamiento neuromotor. Ahora, ¿qué sucede cuando entrenamos sin guantes y sin zapatos? Bueno, primero, se activan más músculos, tanto en las manos como en los pies. Esto es importante que lo tengas muy en cuenta. Si yo entreno sin zapatos y entreno sin guantes, trabajo más músculos se activan. ¿Vale? Tu entrenamiento se vuelve más inteligente, porque un entrenamiento inteligente es aquel que tiene la capacidad de activar la mayor cantidad de músculos posibles en un movimiento y esto genera obviamente una mayor conciencia corporal y te lleva a una mayor estabilidad. Importantísimo. Si yo estoy sin guantes y sin zapatos, quiere decir que mi piel está directa con las superficies de contacto, ¿sí? En este caso, digamos, con los pies, con el piso y con las manos, con lo que sea que vayas a agarrar, pesas, mancuernas, poleas, bandas elásticas, lo que sea con lo que entrenes, ¿verdad? O si estás entrenando en la montaña, pues la escalada y entre otras cosas, ¿no? La roca. Cuando tú estás
directo con tu piel, con las superficies de contacto, activas los mecanismos receptores, ¿no? Las neuronas sensoriales, justamente lo que te había dicho anteriormente, pero al revés. Entonces, ¿qué hacen estas neuronas? Le dan información al cerebro, le dicen qué textura es, le dicen a qué clima está, le dicen qué bases de apoyo necesitamos, le informa qué parte de la mano y del pie está en contacto y no está en contacto con el piso. Toda esta información pasa. Y como todo esto, si yo sumo todo esto, aquí hay muchos más músculos que se activan. Por ejemplo, si tú haces una sentadilla con zapatos, activas obviamente el glúteo, activas obviamente el cuádriceps, el sóleo también lo activas un poco, obviamente todo eso sí, ¿cierto? Pero si tú haces una sentadilla descalzo, activas todos los músculos intrínsecos del pie, ¿no? Los extensores de los dedos, por ejemplo. Activas el tibial, tanto anterior como posterior. Activas los gastronemios. Activas toda la zona de la pantorrilla. Esto hace que al activarse esta zona haya muchísima activación en el isquiotibial, haya muchísima más activación en el glúteo y del glúteo se transfiere muchísima más activación al transverso del abdomen, o sea, a la zona core, porque hay más desafío de estabilidad. Yo ya los he dicho antes, en Instagram, cuando he hablado un poco de esto, en historias y demás, le he dicho a las personas, pruébate a entrenar hoy en tu rutina de pierna o lo que sea que vayas a hacer sin zapatos y te vas a dar cuenta que no eres tan fuerte como creías y que seguramente el peso que siempre has levantado sin zapatos te va a costar un poquito más levantarlo y vas a empezar a notar que te balanceas y demás. ¿Por qué? Porque pones a funcionar músculos que nunca están en funcionamiento. ¿Qué es lo lindo de esto? Pues como trabajan más músculos, hay más información sensorial para el cerebro, te vuelves más fuerte, te vuelves más estable, tienes más conciencia corporal. Y esto, amigos, es maravilloso. Cuando tú estás sin zapatos y sin guantes, también activas la resistencia en la piel, ¿sí? Por ejemplo, yo entiendo que hay lugares donde no te permiten, hay gimnasios que no permiten entrenar descalzo por un tema de hongos y de higiene, vale, está bien, no hay rollo. Pero de vez en cuando ir a la montaña y descalzarte y entrar en contacto con rocas, palos, piedritas, tierra, arena, pasto la planta del pie, eso es muchísima información sensorial para el cerebro, muchísima información que te va a ayudar un montón para la estabilidad, lo mismo las manos. Empezar a probar diferentes texturas rugosas, fuertes, algo no tan Barbie, ¿no? No solo cremita y aceite en las manos, sino empezar a probar cosas rugosas. Activa la información sensorial. Y bien, ¿qué pasa cuando se activa la información sensorial? Pues tu cerebro es muy consciente de tus pies y de tus manos y los pone a funcionar más fácilmente durante todo el día. Durante todo el día es más consciente estas partes de tu cuerpo y esto puede disminuir un montón de dolores y un montón de tensiones que tienen a veces las personas simplemente por no tener una buena distribución tanto en sus pies como en sus manos. Todo esto, amigos, los lleva a tener un movimiento con mayor control y precisión. Mira, te pongo un ejemplo. Mira la precisión de un gimnasta. No quiero entrar a comparar, ¿vale? Pero digamos lo que sucede en métodos de entrenamiento que siempre están descalzos a los que no. La precisión del movimiento, y estoy hablando cuando hablo de precisión, es la elegancia y la estabilidad del movimiento, ¿no? Mírale la elegancia y la estabilidad a un bailarín también. Bueno, no me voy a meter con danza clásica porque la danza clásica con las puntas destroza los pies, pero por lo menos el contemporáneo o aquellas danzas que tienden a tener los pies sueltos, completamente sueltos en el suelo, tienden a tener una conciencia en su cuerpo muy grande y no solamente mientras bailan o mientras hacen su rutina, sino durante todo el día. Esta gente es demasiado armónica con su cuerpo y eso es demasiado fascinante, por lo menos a mí me encanta la elegancia corporal. Sea, ahorita que estoy, les cuento un chisme, hace como 3 meses que estoy yendo al gimnasio precisamente por el tema de mis manos y demás. em, a mí no me gusta soltar las pesas así como ¡pash!
que suelta y vibra el gimnasio. No, a mí me gusta soltarla sutilmente, con fuerza, con elegancia, crecer, caminar. O sea, sinceramente me gusta el movimiento desde ahí. Pero eso no quiere decir que sea un movimiento débil, sino que hay control motor. Hay mucho control motor. Y ese control motor y esa conciencia corporal genera armonía corporal. Y bueno, pues a los que nos gusta, pues eso pues, va a ser fantástico. Y por último, amigos, para ponerle la cerecita al postre. Ahí, lo último que le faltaba al postre. Pues resulta que cuando tú entrenas sin guantes y sin zapatos, todo lo que está sucediendo, que ya te conté, la información sensorial, los mecanismos de receptores, toda la información que le llega al cerebro y demás, genera un trabajo en el sistema nervioso central. Bárbaro, bárbaro. Y cuando esto sucede, te genera mindfulness, te genera presencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú entrenas sin zapatos y sin guantes, hay más arraigo al presente. Eres más consciente de lo que estás haciendo. Y te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se quita los zapatos y se siente desnudo. Puede tener todo el resto de ropa puesta, pero se quita los zapatos y estamos tan apegados a los zapatos que sentimos que nos están quitando como una máscara. Yo sé que me estoy saliendo un poquito de la parte anatómica y biomecánica, discúlpenme, ustedes saben que yo siempre tengo una conexión o una visión integral del movimiento y al quitarte los zapatos te enraiza, o sea, literal te enraiza automáticamente y ni te cuento si eso está haciendo en medio natural, o sea, los beneficios se aumentan porque hacemos un intercambio de iones con la madre tierra. Si esto no es tan, no sé, no estoy hablando de hierbas o por allá, estoy hablando de química, ¿saben? De electricidad. Cuando hacemos este cambio, intercambio iónico con la Tierra, al tener el mismo polo negativo, pues lo que hacemos es descargar la energía, ¿no? Nos sentimos más descargados, más tranquilos y demás. Si esto no es un medio natural, igual, descalzarte te da muchísima presencia, te hace muy consciente del aquí y del ahora, y yo lo puedo notar. O sea, cuando voy al gimnasio, me quito los tenis y automáticamente es como, estoy aquí, ¿sí? Y estoy haciendo una sentadilla y estoy haciendo la sentadilla. Estoy haciendo peso muerto y estoy haciendo peso muerto, ¿saben? O sea, como que estar. Eso es lo que te brinda el estar sin zapatos, sobre todo, estar muy presente. Y lo mismo las manos. Ahora que estoy haciendo todo el trabajo de calistenia, dominadas, pull-ups, chin-ups y todos sus derivados, tan pronto me cuelgo a la barra, es como esta sensación de, estoy agarrando el mundo, ¿saben? Como esta sensación de arraigo y eso es muy lindo y muy placentero. Todo esto, amigos, se le llama entrenamiento neuromotor. En la Escuela de Movimiento Consciente tenemos una formación que se llama Muévete sin dolor, donde explicamos esto de la A la Z, con todos los detalles. Y no solamente eso, te lo explicamos a través de 64 secuencias de movimiento que invitan a qué? A un trabajo neuromotor de conciencia, donde no se usan los tenis, donde no se usan los guantes, donde le estamos mandando un montón de información al cerebro y cuando tú estés haciendo los ejercicios te vas a dar cuenta de todo lo que estoy hablando yo acá dentro del cuerpo. En nuestra formación, nuestro objetivo no era simplemente llenarte de conceptos y demás, sino de que vivieses los conceptos dentro de tu cuerpo. Explicamos con total detalle lo importante de hacer un entrenamiento inteligente y qué es un entrenamiento inteligente realmente. Es un entrenamiento que va dirigido al cerebro, del cerebro hacia el cuerpo. No solamente es músculo, 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 músculo. El entrenador tradicional está acostumbrado a ver el entrenamiento desde el músculo. Hoy toca bíceps, tríceps, articulación, músculo, tendón, ligamento, hueso y chao, ya no está. Pero el punto es, oye, ¿y el sistema nervioso central dónde me lo dejas? ¿Y al cerebelo, donde llega toda la información del movimiento? ¿Y a las neuronas sensoriales? ¿Y a los mecanismos receptores? ¿Dónde me dejas toda esa información?
Entonces, en esta formación de Muévete sin dolor, que te invito a entrar a la escuela, y ahí puedes revisar en nuestra página web escuelacorporalmove.com, puedes ver toda la información del curso. Y para nosotros realmente lo más importante de esta formación era poder llevar a las personas a un viaje donde de una u otra forma la persona pudiese tener las herramientas necesarias para entender cómo se necesita el movimiento dentro de su cuerpo. Y de verdad les digo, amigos, que cuando tú concibes al entrenamiento neuromotor, se nota, se nota un montón. De lejos, o sea, un entrenador que sabe, o fisioterapeuta, que sabe entrenar desde esta conciencia neuromotora, sus clases son completamente diferentes. Su verbalización es diferente. Ya está hablando de otro tipo de conceptos. Siente, percibe, visualiza, encuentra. Son otros adjetivos que empezamos a usar. O sea, automáticamente el entrenador que sabe de esto es un entrenador que se destaca. Y hay algo muy bonito, chicos, y es que cuando tú llevas a la persona a hacer un viaje desde esta conciencia, que como te dije, por eso terminé diciéndote, todo esto te genera mucha presencia, estar en el presente, las personas empiezan a adherirte mucho a la clase, adherirse mucho al movimiento. Si tú eres entrenador y estás escuchando esto, se adhieren mucho a tu clase. Cuando digo adhieren, es que quieren regresar. Para los que no son entrenadores, simplemente están escuchando para entrenar. Cuando tú entrenas de esta manera, vas a querer volver. ¿Por qué? Porque no hay nada más fascinante en la vida que estar en presencia. Cuando se olvida tantos problemas que el pasado, la ansiedad del futuro o un montón de preocupaciones y tu entrenamiento se vuelve el momento de estar en el presente, de estar aquí y ahora. Esto es maravilloso y fascinante y esto todo lo podemos hacer entendiendo todo lo que les acabo de decir del entrenamiento neuromotor. Así que bueno, si quieres aprender de esto, recuerda, el curso de Muévete sin dolor, que lo puedes tomar en cualquier momento, está enfocado 100% para eso. Y para ir terminando, amigos, y cerrar esto, te quiero invitar a dejarte con un ejercicio para que lo practiques la próxima semana o por una semana, para que puedas poner a prueba todo lo que escuchaste acá y que tu propio cuerpo te diga si esto es verdad o no, si esto funciona o no, si esto te hace bien o no. Primero, tómate las cosas con calma y es una progresión. Si tú sabes que tienes muchísima debilidad en las manos, sensibilidad en la piel, tienes muchísimos problemas en los pies y demás, no te vayas a la mansalva a hacer entrenamientos descalzos y sin guantes largos o largas caminatas y demás. Tómatelo con mucha calma. Yo no soy amiga de las transiciones eh, como toscas con el cuerpo humano, ¿sí? Con otras áreas de mi vida soy algo extremista, pero con el cuerpo humano, eh, calma, ¿vale? Respeta tu biología y respeta los ritmos internos. También tú vas a ir escuchando y con base a esto te digo, ¿y cuál es la propuesta? Primero, descálzate más durante la casa, que puedas estar más descalzo durante el día. Observa si te empieza a doler un poco los talones, si empieza a doler un poquito los pies, porque eso puede pasar. En las manos, empieza a probar texturas diferentes, empieza a tocar cosas que tengan texturas distintas, que hayan pullitas, que, que las texturas no sean tan, no sé, por ejemplo, a mí me gusta ir al bosque y como masajear las rocas o las cortezas de los árboles, porque esto le da como una fricción a mi piel que normalmente en el día a día no pasa, no sucede. Entonces, esto es como una prueba que puedes empezar a hacer durante el día. ¿Cuál es el ejercicio final que quiero invitarte a hacer? Pues entrena durante una semana sin zapatos y sin guantes y me cuentas qué pasa. No hay otra forma de verificarlo, amigos. Ve, entrena, quítate los zapatos, quítate los guantes y haz todo igual como estabas haciendo antes. La misma rutina, lo mismo que ibas a hacer y mira qué sucede en ti, muscularmente hablando, neuronalmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando. ¿Qué sucede dentro de tu cuerpo? Cuélgate más para un trabajo en las manos, trabaja mucho el colgarte, esto también ayuda muchísimo y más adelante, si esto es un tema que realmente te interesa, pues también está el zapato respetuoso, que lo puedes encontrar como el zapato barefoot, zapato minimalista, puedes buscar en internet un poquito más de información, más adelante estaremos
también compartiéndoles muchísima información sobre este tema, proyectos futuros que vienen con este tema acá en la escuela. Pero por ahora esta es la invitación, ese es el trabajo interno que te invito a hacer y que observes a ver qué sucede. Mi objetivo mayor es que puedas estar muy cerca de tu cuerpo y que puedas entrenar, no solamente para tener un cuerpo bello, que yo sé que es importante también, todos queremos tener una belleza, ¿sí? Pero más allá de la estética es sentirte bien. Y amigos, no hay nada más sexy que una persona que se siente bien consigo misma. Y uno se siente muy bien consigo mismo cuando no le duele nada, cuando todo le funciona, cuando su cuerpo es funcional para todos los estímulos de su entorno y cuando está en postura y alineación. Prueba y verás. Tener una buena postura y una buena alineación es algo que genera muchísimo magnetismo. Así que bueno, espero que este episodio haya sido de tu agrado. Si esta información te fue útil y sabes que le puede ser útil a otra persona, nos ayudarías un montón haciendo llegar este episodio a muchas más personas. Queremos pies libres, manos libres, personas fuertes, libres y armónicas con su cuerpo. Gracias por llegar hasta acá. Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.